Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Pueblo del Señor, Dios les bendiga y Dios les guarde. Desde Colombia les saludo a su pastor, hermano, amigo Pedro Pablo Maya, aquí continuando con estos estudios bíblicos de la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de San Marcos, Gloria a Cristo Jesús. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 14. Es un capítulo que tiene 72 versículos. Es uno de los capítulos más largos de la Biblia, la palabra del Señor. O sea que nos vamos a demorar entre unos 20 y 25 minutos entre leerlo, escucharlo y estudiar verso por verso. Gloria a Cristo Jesús. Les quiero explicar nuevamente la metodología. Presentamos el texto conjuntamente con el audio para que usted vaya comparando y, bueno, gloria al nombre del Señor, y se vaya llenando de la palabra del Señor. Después que hayamos terminado de leer y de escuchar los 70 y pico de versículos, entonces, mis hermanos, entramos a estudiarlo verso por verso. En algunas partes, los versos más importantes, gloria al nombre del Señor, para que tengamos una mejor comprensión de qué fue lo que sucedió en el capítulo número 14 del libro de San Marcos, gloria a Cristo Jesús. Como lo hacemos, mi hermano, todas las veces, para poder extender la palabra del Señor, yo tengo que achicarme, que volverme pequeño, gloria al nombre del Señor. Ahí está. Y tenemos que extender la palabra del Señor. Hoy, como todos ustedes lo ven, aquí tenemos los 14, capítulo 14, los 70 y pico de versículos. Pero, hermano, vamos ahora a colocar el audio para que usted vaya haciendo la respectiva comparación. Bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad será en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Dice así la palabra de Dios. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ésta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino él con los 12.
Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido, con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote,
y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Gloria al nombre del Señor, mis hermanos. Acabamos de leer los 72 versículos, gloria al nombre del Señor. Ahora, mis hermanos, vamos al estudio, gloria a Cristo Jesús. Bueno, repito, es algo extenso, pero bueno, vamos, que Dios nos dé fuerza para poderlo terminar. Marcos 14, capítulo 14, 72 versículos, gloria al nombre del Señor. Verso 1. Dice: la Pascua conmemoraba la noche en que los israelitas fueron liberados de Egipto. Éxodo 12. Cuando Dios pasó por encima de las casas donde había marcas de sangre del cordero, y en cambio mató a todos los primogénitos de las casas donde no poseían la señal. Al día de la Pascua le seguía una celebración de 7 días llamada fiesta de los panes sin levadura. También recordaba la salida de apresurada de los israelitas de Egipto, cuando ni siquiera tuvieron tiempo para dejar que el pan leudara y tuviera que hornearlo sin levadura. Durante esta fiesta judía la gente se reunía para comer cordero, vino, hierbas amargas y pan sin levadura. Con el tiempo, toda la semana llegó a llamarse Pascua por la cercanía de ambas fiestas. Vamos al verso 3. Betania era localizada, gloria al nombre del Señor, en las laderas este del Monte de los Olivos. Jerusalén está al lado oeste. Betania está al lado este. Era la aldea donde vivían Lázaro, María y Marta, los amigos de Jesús también presentes en la comida. Juan capítulo 11, verso 2. La mujer que ungió los pies de Jesús fue María, la hermana de Lázaro y Marta. Juan 12, verso 1, 3. El alabastro era una vasija hermosa y cara. El nardo era un perfume muy costoso, gloria al nombre del Señor. Ahora, verso 3 al verso 9. Dice: Mateo y Marcos ubican estos acontecimientos un poco antes de la institución de la Santa Cena, mientras que Juan los pone en la semana anterior, antes de la entrada triunfal.
Debe recordarse que el propósito principal de los escritores del Evangelio no fue presentar un relato cronológico exacto de la vida de Cristo, sino hacer un recuento confiable de sus mensajes. Mateo y Marcos parece que eligieron este lugar para ubicar el hecho a fin de contrarrestar la devoción de María con la traición de Judas, suceso que sigue en ambos evangelios, 4 y 5. Donde Marcos dice, algunos que se enojaron, Juan específicamente menciona a Judas, Juan 12:4. La indignación de Judas por el acto de adoración de María no la motivó el interés de los pobres, sino la avaricia. Como era el tesorero del ministerio de Jesús y robaba de los fondos, Juan 12:1, es evidente que lo que quería era que ese perfume se hubiera vendido y el producto se hubiera puesto bajo su cuidado. Gloria a Dios. Verso 6, verso 7. Jesús no dijo que no debiéramos ocuparnos de los pobres, ni justificó las diferencias a ellos. Si desea más información de la enseñanza de Jesús acerca de la pobreza, véase Mateo 6, 2, 4, Lucas 6, 20, 21, Lucas 14, 13, Lucas 14, 21, Lucas 8, 22. Alabó a María por su acto de oración, exento de todo egoísmo. Gloria al nombre del Señor. La esencia de la oración a Cristo es presentarle nuestro más grande amor, respeto y devoción, y estar dispuesto a sacrificar a Él todo lo que nos es preciado. Gloria al nombre del Señor. Verso 10. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Judas, como los demás discípulos, esperaba que Jesús iniciara una rebelión política contra Roma. Como tesorero, Judas sin duda imaginó, como lo hicieron los otros discípulos, véase Marcos 10, 35, 37, que se le daría una importante posición en el puerto, en el nuevo gobierno de Jesús. Pero cuando Jesús alabó a María por ungirlo con el perfume, pensó que aquello era como el salario de un año. Se dio cuenta que el reino de Jesús no era ni físico ni político, sino espiritual. La ambición de Judas por el dinero y por las posiciones que podría lograrse siguiendo a Jesús, por eso lo traicionó, por dinero, por conseguir el favor de los líderes religiosos. Gloria al nombre del Señor. Verso 13. Los dos enviados fueron Pedro y Juan, Lucas 22, 8. Dice, verso 14 y 15. Muchas casas tenían habitaciones espaciosas en los pisos superiores, a veces con escaleras interiores y exteriores. La preparación para la Pascua sin duda comprendió el arreglo de la mesa, compras y preparar el cordero pascual, los panes sin levadura, las especias aromáticas y otras comidas y bebidas ceremoniales. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Dice verso 19. Judas, el que traicionaría a Jesús, estaba sentado a la mesa con nosotros. Ya había decidido traicionar a Jesús, pero con increíble hipocresía, sangre fría, participó en la camaradería de esta cena. Es fácil sentirse ofendido y furioso por lo que Judas hizo, pero cuando nos comprometemos con Jesús, después de negarlos con nuestras vidas, también los traicionamos. Gloria al nombre del Señor. Verso 20. Estamos recordando un poquito, hermano, porque, como les dije, es muy extenso este capítulo. La práctica de comer de un mismo plato era frecuente. La carne, el pan y las especies, que por lo general provenían de frutas, se tomaban de un mismo plato. Verso 22, verso 25. Marcos narra el origen de la cena del Señor, también llamada comunión Eucaristía, acción de gracias, la cual todavía se celebra en cultos de oración. Jesús y sus discípulos comieron la cena, cantaron salmos y leyeron las escrituras y oraron. Gloria al nombre del Señor. Verso 24. La muerte de Jesús por nosotros en la cruz selló un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. El antiguo pacto comprende perdón de los pecados a través de la sangre de un animal sacrificado. Éxodo 24, versos 18. Pero en lugar del cordero sin defecto que se podía en el altar, Jesús, el Cordero de Dios, se ofreció en sacrificio para perdonar los pecados de una vez y para siempre. Gloria al nombre del Señor. Verso 26. Es muy probable que el himno que cantaron los haya tomado de los Salmos 115 y 118, los cuales tradicionalmente se contaban para concluir la cena peatonal.
Verso 27. Es fácil creer que Satanás ganó ventaja temporal en el drama de la muerte de Jesús, pero más tarde vemos que Dios lo tenía todo bajo control, incluso en la muerte de su Hijo. Satanás no ganó victoria alguna, sino que todo ocurrió exactamente como Dios lo había planeado. Gloria al nombre del Señor. Verso 27 a 31. Esta es la segunda vez que la misma noche que Jesús predice la negación y deserción de sus discípulos, lo cual tal vez se explica porque reaccionaron con tanta vehemencia. Si se da información acerca de la primera predicción de la negación, véase Lucas 22, 31, 34 y John 13, 31. Gloria al nombre del Señor. Ahora verso 35 y verso 36. Trataba Jesús de evadir la tarea. Jesús expresó su verdadero sentir. Gloria al nombre del Señor. Pero él se rebeló contra la voluntad de Dios. Reafirmó su deseo de hacer todo lo que Dios quería. Su oración destaca la terrible sufrimiento que tenía que enfrentar. Sería una agonía peor que la muerte, porque tenía que cargar los pecados de todo el mundo. Esta copa era la de separación de Jesús, que Jesús sabía que se produciría entre él y Dios, el Padre, en la cruz. Hebreos 5, del 7 al 9. Verso 36. Mientras oraba, Jesús estaba consciente del costo que incluir hacer la voluntad del Padre. Anticipaba el sufrimiento que experimentaría y no quería sufrir tan horrenda experiencia, pero Cristo oró: mas no haga lo que yo quiera, sino lo que tú. Gloria al nombre del Señor. Verso 38. El tiempo de grandes tensiones somos vulnerables a la tentación, aunque si tenemos un espíritu dispuesto. Jesús nos dio un ejemplo de cómo resistir. Oramos a Dios, buscamos la ayuda de amigos y seres queridos y concentremos en el propósito que Dios nos ha dado. Gloria a Cristo Jesús. Ahora 43 y 45. A Judas se le dio una compañía de guarda del templo, así como soldados romanos. Juan 18:3. Para apresar a Juan el Bautista. Uy, gloria al nombre del Señor, se nos fue acá. 14. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Pero mis hermanos, que hemos tenido aquí un pequeño impasse. Ay, carambas. Marcos 14, gloria al nombre del Señor. Ya, hermanos, que tuvimos un pequeño impasse ahí, gloria al nombre del Señor. Dice, verso 38, en tiempos de las grandes tensiones somos vulnerables a las tentaciones, aún si tenemos un espíritu dispuesto. Jesús nos dio un ejemplo de cómo resistir. Oremos a Dios. 2, busquemos la ayuda de amigos y seres queridos. Y 3, concentremos en el propósito que Dios nos ha dado. Gloria a Cristo Jesús. Ahora, verso 43 y 45. A Judas se le dio una compañía de guardas del templo, así como soldados romanos. Juan 18:3, para apresar a Jesús y llevarlo ante la corte religiosa. Los líderes religiosos hicieron todo para asegurarse del resto de Jesús. Y Judas estaba como el acusador oficial. Aquí es un pequeño resumen de lo que fue Judas. Ahí puede parar el computador para que usted lo pueda ver. Aleluya. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Aquí estamos un poquito perdidos, mis hermanos. Ténganme misericordia, mis hermanos, acá. 14, verso 47. De acuerdo con Juan 18:10, la persona que sacó la espada fue Pedro. Lucas 22:51. Dice que Jesús inmediatamente sanó la oreja del hombre y previno el derramamiento de sangre. Verso 50. Es que algo extenso, mis hermanos, y nos perdemos un poquito, pero téngame paciencia. Los discípulos huyeron algunas horas antes
dejándolo solo a Jesús. Verso 51 y 52. La tradición dice que este joven pudo haber sido Juan Marcos, el escritor de este evangelio. El incidente no se menciona en ninguno de los otros relatos. Gloria al nombre del Señor. 53. Dice: los juicios ante el Sanedrín tuvo dos fases. Un pequeño grupo se reunió en las noches, Juan 18, 12, 24, y luego el Sanedrín en pleno de amanecer, Lucas 22, 26, 71. Juzgaron a Jesús por ofensas religiosas tales como proclamarse hijo de Dios, la cual de acuerdo a la ley era una blasfemia. Era obvio que el juicio era una farsa porque ya habían decidido matar a Jesús. Lucas 22, 2. Gloria al nombre del Señor. Lucas 22, 2. Ahora, verso 55. Los romanos controlaban a Judea, pero daban a los judíos cierto poder para resolver asuntos religiosos y atender pequeñas disputas civiles. Este cuerpo gobernante judío llamado Sanedrín Concilio lo formaban más de 71 de los líderes religiosos de los judíos. Se suponía que eran hombres como líderes religiosos fueran justos, pero mostraron una tremenda injusticia en el juicio de Jesús, incluso a punto de inventar mentiras en su contra. Gloria al nombre del Señor. Verso 58. Esta declaración de los falsos testigos tergiversaba las palabras del Señor. Jesús no dijo voy a destruir este templo, sino que dijo destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Jesús ay hermanos, tengan paciencia, gloria al nombre del Señor. Marcos 14. Gloria al nombre del Señor. Tengan paciencia, mis hermanos. Dice acá, Jesús no se refería al templo de Herodes, sino a su propia muerte y resurrección. Verso 64, verso 64. Dice 60-64. Jesús no contestó a la primera pregunta porque la evidencia en sí misma era confusa y errónea. No responder fue más sabio que tratar de aclarar la acusación, pero si Jesús hubiera rehusado responder a la segunda pregunta, habría negado su misión. Su respuesta predijo un gran cambio de papeles. Sentarse a la diestra de Dios significa que Él vendría a ser juez y luego tendrían que responder a sus preguntas. Salmo 110, 1, Apocalipsis 20, 11, 13. Versos 63 y 64. Si algunos debían haber reconocido a Jesús, esos eran el sumo sacerdote y los miembros del Sanedrín, porque conocían las Escrituras ampliamente. Su trabajo era guiar a la gente a Dios, pero les interesaba su propia reputación y retener la autoridad que tenían. Valoraban la seguridad humana más que la eterna. Gloria al nombre del Señor. Versos 66, versos 67. La casa de Caifás, donde se juzgó a Jesús, era parte de un enorme palacio con varios patios. Al parecer Juan conocía al sumo sacerdote y algunos de sus sirvientes, por lo cual pudo entrar al lugar junto con Pedro. Juan 18, 15, 16. Juicio de Jesús. El juicio empezó después del Getsemaní en casa de Caifás, el sumo sacerdote. Luego lo llevaron a Pilatos, el gobernante romano. Lucas narra que Pilato lo mandó a Herodes, que se encontraba en Jerusalén, personalmente en uno de sus 2 palacios. Lucas 23, 5, 12. Herodes mandó de nuevo a Jesús a Pilatos, que al fin lo sentenció a morir crucificado. Verso 71. La negación de Pedro fue más que una simple negación. Pedro negó a Jesús con juramento en los términos más fuertes que conocía. En la práctica dijo que me mate Dios si estoy mintiendo. Verso 71. Es fácil enojarse en el Sanedrín. Los gobernadores romanos de la justicia cometida a condenar a Jesús, pero Pedro y el resto de los discípulos cooperaron a aumentar el dolor de Jesús al abandonarlo. Quizás no somos como los líderes judíos, pero sí muy parecidos a los discípulos, porque todos hemos negado a Cristo el Señor en algún aspectos vitales. Podemos sentirnos orgullosos de haber cometido podemos sentirnos orgullosos no haber cometido ciertos pecados, pero todos somos culpables de pecado. No nos excusamos señalando con el dedo a otras personas cuyos pecados quizás sean peores que los nuestros. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, pueblo, gloria al nombre del Señor.
acabamos de leer gloria al nombre del Señor. Téngame paciencia, pueblo. Acabamos de leer el estudio de estos 71 versículos, mi hermano, bien extenso, bien largos, algo se cansa uno un poquito, pero bueno, gloria al nombre del Señor. Estamos haciendo la obra del Señor y es lo más importante. Gloria a Cristo Jesús. Nos gastamos 30 minutos. Ahora, mis hermanos, para terminar, le quiero pedir dos favores. En primer lugar, comparta estos estudios a sus hermanos, sus amigos, los hermanos de iglesia, a los que usted quiera, gloria al nombre del Señor. Segundo lugar, si este estudio lo está viendo por YouTube, le quiero pedir dos favores. En primer lugar, suscríbase a este canal. Si ya está suscrito, le quiero pedir otro favor muy especial, por favor. En la parte de abajo a la derecha, de donde está viendo este video, al lado dice suscripción, hay una campanita. Dele clic para que siempre que yo suba un video, usted sea notificado que lo estoy haciendo. Pueblo del Señor, Dios lo bendiga y le guarde. Y si Dios lo permite, nos vemos en el día de mañana con el capítulo número 15. Dios les bendiga.